Bienvenidos a Londres en la Edad Media. Este es el episodio 2 de la serie Oficios Medievales. Hoy vamos a hablar sobre los mercenarios. Descubriremos quiénes eran, cómo vivían y cuál era su impacto en los campos de batalla y en la política de la época. Los mercenarios eran inicialmente hombres libres, aventureros o incluso desposeídos, que buscaban fortuna y gloria en los conflictos de otros. Su lealtad se vendía al mejor postor y su eficacia en el campo de batalla era indiscutible. Desde los vikingos hasta las compañías de aventureros que recorrían Europa, los mercenarios eran una constante en la guerra medieval. A lo largo de los siglos, la práctica de contratar mercenarios se fue refinando. En el siglo XIV, los mercenarios no eran solo individuos, sino que se organizaban en compañías, verdaderas empresas de la guerra con su propia estructura y código de conducta. Pero, ¿cómo se convertía uno en mercenario? La vida en la Edad Media era dura y para muchos, la promesa de comida regular, paga y tal vez un botín de guerra era suficiente para dejar atrás una vida de labranza. No todos los mercenarios eran hombres desesperados o criminales. Muchos eran soldados experimentados, desempleados tras el fin de una guerra o jóvenes en busca de aventura y riqueza. La vida de un mercenario ofrecía una alternativa a la servidumbre feudal, una vía para ascender social y económicamente, aunque fuera peligrosa. Estos hombres provenían de todos los rincones de Europa. Había ingleses, alemanes, escandinavos, españoles, todos atraídos por la promesa de riqueza y aventura. Pero no se equivoquen, la vida de un mercenario era brutal y la muerte era una constante compañera. En el campo de batalla, un mercenario era tan bueno como sus armas. Los mercenarios medievales estaban equipados con una variedad de armamentos, muchos de los cuales eran el estándar de su tiempo, pero algunos llevaban la marca de su propia innovación y adaptación. Un mercenario debía estar preparado para todo tipo de combate, desde la espada y la lanza hasta el arco y la ballesta. Sus armas reflejaban su necesidad de ser versátiles y efectivos en cualquier situación. No era raro que un mercenario portara armas, además de su armadura, que podía variar desde una simple cota de malla hasta una placa completa, dependiendo de su riqueza y estatus. Además de las armas convencionales, algunos mercenarios utilizaban equipos más especializados. Su habilidad para utilizar una amplia gama de armamentos los hacía adversarios formidables y aliados valiosos en el campo de batalla. Aunque los mercenarios son a menudo retratados como guerreros despiadados, guiados únicamente por el oro, la realidad era más matizada. Dentro de sus compañías existían códigos de conducta que regían su comportamiento, estableciendo un sentido de orden y honor en un oficio marcado por la incertidumbre y la violencia. Los códigos de conducta de los mercenarios eran esenciales para mantener la estructura y la disciplina dentro de una compañía. Estos códigos abarcaban desde la lealtad al líder de la compañía y a los compañeros de armas hasta normas sobre el trato a los prisioneros y civiles. Aunque su lealtad podía ser comprada, una vez bajo contrato, su palabra se convertía en su vínculo. Estos códigos no solo servían para mantener la disciplina, sino también para establecer la reputación de una compañía. Una compañía de mercenarios, conocida por su habilidad en combate y su adhesión a un código de honor, era más atractiva para posibles empleadores. La reputación lo era todo. Una compañía de mercenarios cuyos miembros se desviaban de su código de conducta podía encontrar dificultades para obtener contratos. Los actos de traición, cobardía o crueldad innecesaria podían manchar la reputación de la compañía y por ende afectar su sustento. Entre los códigos más respetados estaba el trato a los prisioneros y civiles. Muchos códigos estipulaban que los prisioneros debían ser tratados con justicia y que los civiles debían ser protegidos. Estas normas no solo eran cuestiones de moralidad, sino también de pragmatismo. Proteger a los civiles
podía asegurar la cooperación de la población local. En algunos casos, los mercenarios mostraban más disciplina y respeto por las reglas de guerra que los ejércitos regulares. Eran conscientes de que la brutalidad innecesaria podía llevar a represalias y dificultar futuras campañas. Sin embargo, no idealicemos. La guerra era brutal y a menudo los códigos se rompían. Además de los códigos relacionados con la conducta en el campo de batalla, también había normas que regían la vida diaria en el campamento. Estas incluían regulaciones sobre la distribución del botín, la resolución de disputas y la obediencia a los superiores. La jerarquía y la estructura eran vitales. Las disputas se resolvían a través de duelos o tribunales dentro de la compañía, y el botín se distribuía según normas claras y acordadas. La insubordinación no se toleraba, y la lealtad al líder y a la compañía se mantenía por encima de todo. Estos códigos de conducta eran más que reglas, eran la columna vertebral de la existencia de los mercenarios. En un mundo donde la vida podía ser efímera y la lealtad un bien negociable, estos códigos ofrecían una estructura, un sentido de pertenencia y, en cierto modo, una forma de honor en medio del caos de la guerra. La relación entre los mercenarios y los caballeros de la corte era compleja y multifacética, marcada tanto por la rivalidad como por el respeto mutuo. Aunque ambos grupos eran guerreros de élite en su propia capacidad, sus orígenes y lealtades los ponían a menudo en lados opuestos. Mientras que los caballeros eran vistos como los defensores de la nobleza y el orden feudal, los mercenarios eran vistos como forasteros, cuya lealtad podía comprarse y venderse. Sin embargo, en el campo de batalla, las diferencias a menudo se desvanecían. Los mercenarios y los caballeros luchaban lado a lado, y el respeto se ganaba con la espada y el escudo. La valentía, la habilidad y la eficacia en combate eran valores compartidos que podían superar las divisiones de clase y lealtad. No era inusual que un mercenario se ganara el respeto e incluso la admiración de los caballeros y la nobleza. Pero esta relación tenía también sus tensiones. La presencia de mercenarios a menudo amenazaba el estatus y la influencia de la caballería tradicional, y su capacidad para alterar el equilibrio de poder no era vista con buenos ojos por todos. Más allá de la gloria y el botín de guerra, la vida de un mercenario estaba llena de desafíos y sacrificios. Cada día era impredecible, y la línea entre la vida y la muerte era a menudo delgada. La vida de un mercenario estaba lejos de ser glamorosa. Aunque las compañías exitosas podían ser lucrativas, también había largos periodos de inactividad, incertidumbre y peligros constantes. Los mercenarios vivían en campamentos temporales, moviéndose con frecuencia y siempre listos para entrar en acción. La rutina diaria de un mercenario variaba dependiendo de si estaban en campaña o entre contratos. Durante las campañas, los días eran extenuantes, comenzando antes del amanecer con la preparación de armas y armaduras, seguido de marchas largas, entrenamiento y, por supuesto, combate. El entrenamiento era una parte crucial de la vida diaria de un mercenario. Cuando no estaban luchando, pasaban horas perfeccionando sus habilidades con diferentes armas, tácticas de combate y estrategias de batalla. Pero no todo era guerra y disciplina. Los mercenarios también tenían momentos de descanso y recreación. El intercambio de historias era común en los campamentos. Estos momentos de camaradería eran cruciales para mantener la moral y construir la cohesión dentro de la compañía. A pesar de su reputación, los mercenarios no eran solo máquinas de guerra, eran hombres con sus propias historias, esperanzas y miedos. En sus momentos de ocio, se entretenían con juegos, bebida y cuando la oportunidad lo permitía, visitaban pueblos y ciudades locales, mezclándose con la población y gastando sus ganancias.
La vida entre contratos era aún más incierta. Sin un señor o estado que les proporcionara un ingreso regular, los mercenarios dependían de sus ahorros o buscaban trabajos temporales. Algunos se involucraban en actividades poco honorables para sobrevivir. El fin de una guerra o contrato no significaba paz para un mercenario. Era un período de incertidumbre, donde cada día sin trabajo significaba gastar las ganancias duramente ganadas. En este mundo de incertidumbre y peligro, los lazos entre mercenarios eran fuertes. La solidaridad entre compañeros no era solo una cuestión de supervivencia, sino un código de honor. Compartían las ganancias y las pérdidas, la gloria y la desgracia, unidos por la hermandad forjada en el filo de la batalla. La vida de un mercenario estaba lejos de ser fácil. Estos guerreros vivían al filo de la espada, entre campañas que prometían botín y periodos de incertidumbre, donde su siguiente comida dependía de encontrar un nuevo contrato. Ser mercenario requería habilidades no solo en combate, sino también en la supervivencia. Tenían que ser maestros en el arte de la guerra, pero también en negociar sus contratos. Y aunque se les veía como hombres sin honor por luchar por dinero en lugar de por una causa, tenían sus propios códigos de conducta. Honor entre aquellos que no tienen señor era un concepto real entre ellos. Las compañías de mercenarios funcionaban casi como un estado dentro del estado, con sus propias reglas, jerarquías y economías. La presencia de mercenarios en los ejércitos medievales no solo alteraba la dinámica de la guerra, sino también la sociedad y la política. Su lealtad podía comprarse, pero también podía ser un arma de doble filo. Los mercenarios podían decidir el resultado de un conflicto. Pero también la presencia de los mercenarios permitió que los pequeños estados y señores pudieran desafiar a los más grandes al contratar estas compañías, alterando el equilibrio de poder establecido. Hemos llegado al fin de este episodio. Muchas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Mili y nos vemos en la próxima emisión de Londres en la Edad Media. ¡Chao!